Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 7:34 de la mañana, 7:34 de la mañana. Vamos a conversar esta hora con el dirigente de Suntrack, Saúl Méndez. Buenos días, don Saúl. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique. Un saludo a ti, a Ángela, a Giselle, que laboran contigo en estos momentos, a tu audiencia que está escuchando por radio y a quienes nos van a ver por las redes sociales. Así es. Don Saúl, a ver, se hicieron finalmente algunas modificaciones, se retiraron algunos artículos del contrato con Minera Panamá. Ustedes se oponían a este contrato, pues señalando algunos de estos puntos. ¿Está usted satisfecho con los cambios que se han hecho? ¿Ya puede ser aprobado? ¿Cuenta con su respaldo? ¿Cuál es el escenario ante pues, las modificaciones que ha presentado el Ejecutivo? Enrique, yo creo que es importante esta pregunta que tú haces porque la respuesta es sencilla. ¿Tú conoces algún panameño, aparte de Cortizo y su gabinete, la empresa, que sepa la redacción de los 4 aspectos que ellos dicen que modificaron? La respuesta es no, ¿verdad? No. Ese no que tú acabas de decir debe haberlo repetido todo el que lo está escuchando. Pero han desatado una campaña mediática para tratar de convencer a la población de algo que nadie ha visto redactado, por un lado. Por otro lado, nosotros hemos detectado, no solo como fuerza, Alianza Pueblo Unido por la Vida, FENADESO, Suntra, Conuncio, etc., sino otros panameños que fueron a la asamblea. Nosotros hicimos un compendio de todo aquello, y son más de 140 aspectos del contrato minero. Partiendo por el hecho de que el anterior fue declarado inconstitucional, hay un fallo de la Corte que el gobierno de Cortizo se niega a cumplir, que el gobierno de Varela en su momento se negó a cumplir y que han impuesto la extracción minera y el daño ecológico que existe al pueblo panameño, con la consecuencia del robo de los recursos que de ahí se están extrayendo por parte de Minera Panamá en una asociación ilícita para delinquir, y que el Procurador General de la Nación, encargado, el señor Caraballo, se ha negado a investigar con el sinnúmero de noticias crímenes que se han dado a conocer en este país. Entonces, el aspecto fundamental por el cual fue declarado inconstitucional en aquella ocasión era que se negoció de forma directa con una empresa violando las disposiciones existentes en ese momento de la materia, disposiciones que siguen vigentes por un lado, y por otro lado el gobierno de Cortizo vuelve a hacer lo mismo, vuelve a negociar de forma directa con una empresa sin someter a licitación. Por otro lado, los 4 aspectos que en el cliché publicitario nos dicen que ya resolvieron, empiezo por uno de los más importantes, la soberanía nacional. ¿Tú crees que un contrato minero con una empresa transnacional es el que puede garantizarnos a los panameños nuestra autodeterminación, nuestra soberanía? Solo con ese hecho hay para dudar claramente de un gobierno incapaz que representa los intereses de la empresa y de los empresarios locales, porque First Quantum, si bien es cierto, es la transnacional, no menos cierto que el clan Boy, de la familia Boy, de Alfaro Boy, que es ministro actual del MISI, negoció con sus parientes este contrato lesivo contra el pueblo panameño. Entonces la soberanía y la autodeterminación de este pueblo no la garantiza un contrato minero, la garantizamos los panameños que hemos luchado por ella desde que se fundó la República, y antes, porque nuestra historia está plagada de mucha historia patriótica, por un lado. Por otro lado, el hecho que nos digan que la empresa va a pagar impuestos que no pagan en Panamá, la mayoría de los grandes capitales no pagan impuestos, igual que en Minera Panamá, no satisface la negociación aberrante de forma directa. Por otro lado, el tema que tiene que ver con el espacio aéreo
según la propaganda, porque aquí estamos hablando de analizar propaganda, ojo, que ya no se va a entregar el espacio aéreo, no satisface la demanda de plena soberanía nacional sobre nuestro territorio en el enclave colonial de Minera, en el enclave de Minera Panamá y de First Quantum, por un lado, porque ahí hay más de 20.000 hectáreas que están entregando en concesión, de las cuales, Enrique, 4.000 se robó Minera Panamá. A eso sí se le pueden llamar invasores, fíjate, porque el texto con relación y el contexto con relación a cómo se robaron esas 4.000 hectáreas, estas 4.000 hectáreas abandonadas por Petaquilla Gold, Minera Panamá se las cogió y punto. Extranjeros robando tierras dentro del territorio nacional y ahí no hay nadie que los desaloje, sino que por el contrario, los cuidan. Así que estos 4 aspectos que el gobierno en campaña dice que ya resolvió y con eso van a aprobar el contrato, obviamente no puede ser satisfactorio a la luz de un contrato tan lesivo en distintos aspectos ambiental. Ese contrato atravesó la Constitución, la mayoría de los códigos en este país, que son leyes de la República, viola convenios internacionales en materia de ambiente y lo que se pretende es con esta manipulación imponer por la fuerza un gobierno que tiene menos de 8 meses para irse para su casa, un gobierno que ya todo el país conoce que no tiene ni la legitimidad ni la fuerza para imponer algo como esto, pero nosotros desafortunadamente debemos decir que lamentamos que el gobierno haya escogido el camino de la confrontación al camino propuesto por el movimiento popular y los panameños, que es el cumplimiento del fallo de la Corte, moratoria minera, amplio debate transmitido en vivo para que la población tenga todos los elementos y finalmente concurrir a las urnas para que definamos si queremos que este país se convierta en un país minero o no. Las concesiones ya dadas son 15, hay más de 150 posibilidades de concesión. Este es un daño terrible, irreparable, y obviamente este país, por su dimensión geográfica, no permite una actividad de esta naturaleza, y menos en el corredor biológico mesoamericano, que es uno de los pulmones importantes que requiere el mundo, precisamente para estos momentos que vivimos de calentamiento global, de lo que estamos viendo, los incendios que se producen, los terremotos, en fin, todos los problemas que ha generado la gran industria en la naturaleza y que estamos cosechando todos. Para ustedes hay un punto medio que permita que la empresa, a pesar de, bueno, ya no, hay quienes señalan que no se puede obviar, ya el trabajo está, la compra del equipo está, el hueco en el área está. ¿Cuál sería el punto medio para ustedes de que Minera Panamá siguiera funcionando en materia económica, o simplemente pues es un no rotundo la posición de ustedes? Fíjese, el punto medio es bastante claro. Si la inversión está, si los trabajos están, si los equipos están, la pregunta razonada es, ¿todo eso está por encima de la Constitución y las leyes de este país? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que apagar el interruptor, apagar la luz e irnos. Porque si todos nos vamos a someter a reglas que no existen socialmente aprobadas, como pueden ser los códigos, las constituciones y las conductas de la sociedad, entonces, bueno, olvidemos que esto es un Estado, olvidemos que esto se llama República de Panamá y pongámosle First Quantum República o República Bananera, como fue en el pasado, y entonces ya, pues simplemente todos nos sometemos a esta situación. Pero quienes creemos realmente en una democracia, en la necesidad de cambios y transformaciones profundas, en que la democracia debe ser participativa, en la que el pueblo toma decisiones, en que él vota y manda, pues no podemos aceptar una cosa como esta. El punto intermedio, a nuestro entender, es la moratoria minera. Es el amplio debate y es ir a elección. Si alguien tiene una mejor propuesta que esa, que la presente.
porque convocar al dueño del poder, que es el pueblo panameño, que dirima un problema de la naturaleza que tenemos, que es un problema que realmente impacta la vida nacional, eso no puede ser tarea ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, que todos sumados suman menos de 200 personas, ¿verdad? Para imponérsela a 4.4 millones de habitantes en este país. Entonces, obviamente, no es tan simple como que ya hay inversiones, que las máquinas están aquí, que hay empleo. Eso no es tan simple como eso. A nadie le consultaron algo como ello. La Corte demoró 25 años, 20 para dictar un fallo, 5 para promulgar el fallo, y todo eso en una aberración con la que se manipula la justicia en este Panamá. Fíjese, Arturo Hoyos, quien fue presidente de la Corte, aparece en la Junta Directiva de Minera Panamá. Es decir, ¿qué clase de justicia podía haber allí en el momento en el que el presidente de la Corte y magistrado aparecía allí y se había presentado el recurso de inconstitucionalidad? Y como él, otros empleados de Morgan y Morgan que llegan a la Corte, ¿verdad?, para no hacer justicia. Y finalmente, cuando hay el fallo, entonces todas las maniobras para que no se cumpla el fallo. Hasta hoy tenemos 5 años en el que la empresa no había, por ejemplo, extraído una onza de cobre, de oro o cualquier otro mineral, pero todas las maniobras permitieron eso. Entonces, obviamente, los responsables de eso, en nuestro entender, debieran hacerle frente a la justicia si hubiese en este país penal por esta aberración que está ocurriendo. Pero como todos sabemos, la podredumbre que abarca la institucionalidad del país, obviamente sabemos que aquí hay impunidad y que lo que se pretende es imponer una situación de esta naturaleza. Nosotros decimos que el pueblo debe dirimir este problema. Ahora, ¿cuál sería el escenario nuevamente en la Asamblea Nacional una vez que, a ver, se dio una celeridad en la aprobación de una reforma del Código Electoral y se habla extraoficialmente de que apruebas el cambio al Código Electoral y yo te apruebo también el contrato con Minera Panamá? ¿No le preocupa que no se genere el debate como en la primera ocasión? Es que la maniobra fue clara, la maniobra fue suspender y recomendar. Eso no existe ni en el reglamento interno de la Asamblea, ni existe en la Constitución política. Lo que tenía que hacer la comisión era rechazar o aprobar. Eso es lo que dice la Constitución y el reglamento interno. Pero como reitero, en este país la podredumbre es de tal magnitud que las institucionalidades pueden manejarse, adaptarse, calzarse como la ropa interior al que le guste, entonces pasan estas cosas. Ahora, cuando dicen suspensión y recomendación, ahora que acogieron en teoría la recomendación o en cliché publicitario la recomendación, entonces la situación es la siguiente: eso sale de allí, del Ejecutivo, para que el procurador, perdón, para que el Contralor de la República, ¿sí?, refrende las modificaciones para que vaya nuevamente a la Asamblea. ¿A dónde cree que usted va a ir? Va a ir al primer debate donde suspendieron. Y ya levantamos la suspensión, ya llegó la recomendación, ya hicimos el primer debate, ya recogimos en consenso, escuchamos como hacen ver en sus cuñas publicitarias, que su dicho sea de paso, utilizan las imágenes de compañeros, tanto campesinos como obreros, que están en contra del contrato, como si ellos estuvieran a favor del falso consenso del que se está hablando. Entonces, quiero decir que la maniobra implica una imposición y que eso obliga a que el pueblo sea movilizado en las calles para enfrentar esta situación aberrante que estamos viviendo. Fíjese, esto puede ser así, podemos calcularlo así. Como estamos en octubre y está terminando el periodo de sesión de la Asamblea, es posible que ellos lleven eso la última semana de octubre a la Asamblea para aprobarlo, para cuando viene los primeros días de noviembre, que además, después del 2 mediodía, 3, 4, 5, 6, la gente no regresa hasta el 7. Y están apostando
a que la gente está en fiesta y que ellos pueden hacer fiesta también con este contrato minero. Eso es lo que nosotros calculamos. Inicialmente pensábamos que iban a llamar a sesiones extraordinarias, pero la maniobra en el momento en que se da indica que pueden aprobar a final de la última semana de octubre para agarrar el bache que viene feriados y decir, bueno, ya se acabó la discusión. Pero lo que ellos no saben es que este es un pueblo que resistió la entrega de la patria desde 1903, se la entregaron a los norteamericanos a perpetuidad, la misma oligarquía, esta que está hoy, hijos, nietos, descendientes de la oligarquía de 1903, pero el pueblo perduró, luchó y conquistó las áreas revertidas, la expulsión de la presencia militar y el canal, aunque desafortunadamente tanto las áreas revertidas como el canal están en manos de esa misma oligarquía vendepatria, que como con el contrato minero pretenden entregar la nación a perpetuidad. Eso es lo que representa este contrato minero y obviamente tenemos que enfrentar este tema. Por eso un llamado al pueblo a estar alerta, a movilizarse y a enfrentar esta situación como corresponde, porque justamente es el pueblo el que tiene la última palabra en esto. En eso creemos firmemente nosotros. Finalizando, para hablar un poquito de política, ¿cómo va la campaña de la profesora Gordón? Y ante el escenario no político, ha habido algunos movimientos de vicepresidente, de cambio de las reglas del juego, de alianzas de que me postulas pero no te apoyo. ¿Cómo está Maribel Gordón? ¿Se va a bajar? Hay rumores de que algunos que se postularon se bajan a mitad de camino. ¿Cómo está el tema de la profesora Maribel Gordón? Para ir cerrando con un poquito de política. Gracias por la pregunta. Permíteme decirle a la comunidad que hemos llamado hoy al mediodía un piqueteo frente a la Contraloría, 12 del día, y vamos a estar las organizaciones del movimiento social en demanda de que no sea refrendado el contrato minero por parte del Contralor General de la República. Así que hoy vamos a ejecutar esa tarea y vamos a ejecutar otras acciones en el transcurso de cómo vemos se mueve esta coyuntura. Con relación al tema Maribel, Maribel está recorriendo el país, está reuniéndose con organizaciones, es invitada a distintos foros, está conversando con distintos sectores sociales, extracto de los sectores sociales, etcétera, y está, a nuestro entender, encaminada a la candidatura como corresponde. Debo decir que ha sido objeto de un ataque de un extranjero en nuestro país que venimos denunciando, en este caso el embajador de Israel, que tuvo la osadía frente a un pronunciamiento que hace Maribel en llamar a la paz, en rechazar la masacre del pueblo palestino, en ratificar el derecho de las resoluciones de Naciones Unidas, ha sido atacada por este triste personaje. Y obviamente eso ha tenido resonancia en los medios, en la mayoría de los medios de comunicación, para hacer daño, porque de lo que se trata es tratar de hacer daño a la candidatura, que es la única candidatura distinta a la tradicional, a los partidos políticos tradicionales, a la política económica neoliberal, a la política de robo, corrupción, saqueo del país, venta y entrega. Esta candidatura es una candidatura que realmente representa los intereses populares y nacionales, y por eso se trata de hacer daño en esa circunstancia. Pero estamos con Maribel y con Richa, que es la fórmula presidencial, estamos caminando de forma correcta, estamos preparándonos junto al resto del movimiento popular para sostener esta candidatura y llamamos al pueblo a apoyarla también, a apoyar la candidatura y obviamente a participar activamente por transformar el país. La propuesta del plan de la vida digna persigue eso, persigue que las personas tengan la posibilidad de reproducir la vida con las condiciones básicas de educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salarios dignos, que podamos vivir en paz, que es un elemento importante en el desarrollo de la humanidad y de nosotros en particular los panameños, y que podamos obviamente hablar de desarrollo humano, de desarrollo económico y de desarrollo nacional, atendiendo como eje o centro de las políticas públicas los seres humanos en Panamá. Así que es lo que puedo manifestarte en torno a la candidatura de Maribel. Los movimientos que hemos visto en la partidocracia tradicional, pues obviamente
es más de lo mismo. Fíjese usted, vimos aquí al represor que todos recordamos del periodo de Martinelli, que fue ministro de Seguridad Pública, que dirigió las masacres contra el pueblo de Bocas del Toro, Colón y el pueblo en San Félix, y ahora aparece como vicecandidato a la presidencia de esa fórmula. Entonces, obviamente, este país no olvida, este país tiene conciencia y tiene, afortunadamente, organizaciones y dirigentes del movimiento popular que orientan a la población y que la población en su momento ha de tomar el camino y la senda correcta para transformar lo que hemos vivido hasta ahora. Listo. Muchas gracias, don Saúl, por compartir con nosotros esta mañana aquí en Radio Panamá. Que tenga buen día. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos.